Recuperando el territorio que la guerra se llevó. Un espacio para conocer los derechos territoriales de las comunidades víctimas del conflicto armado en Colombia. Este material se realiza en el marco de la implementación del Programa de Justicia para una Paz Sostenible y en desarrollo de la estrategia de fortalecimiento a las víctimas del conflicto armado en procesos de restitución de tierras, con el apoyo de la Comisión Colombiana de Juristas en el ejercicio de fortalecer las capacidades a la Organización Zonal Indígena del Putumayo, OZIP, en materia de restitución de derechos territoriales a los pueblos indígenas. Transmite Radio Guaira, emisora asignada a la Organización Zonal Indígena del Putumayo, OZIP. Hola, bienvenidos al presente programa denominado Recuperando el territorio que la guerra se llevó. Este es un espacio para conversar sobre las diversas problemáticas y posibilidades territoriales que se generaron debido a la existencia de dinámicas del conflicto armado vivido en el país. Con ello, se busca informar a las diversas comunidades indígenas del Alto, Medio y Bajo Putumayo, en Colombia, sobre sus derechos y posibilidades legales para restituir, reparar y proteger sus derechos ancestrales. En esta ocasión los acompañaremos Eloísa Castillo y quien les habla, Jorge Buitrago. Durante este primer episodio, Recuperando el territorio que la guerra se llevó, estaremos hablando sobre las generalidades y alcances del Decreto Ley 4633 de 2011. Además contaremos con la compañía de la doctora Laura Rojas, abogada y experta en procesos de restitución de tierras de la Comisión Colombiana de Juristas, y Camilo Niño, secretario técnico indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. Hablaremos, además, con el presidente de la organización Zonal Indígena del Putumayo, José Homero Mutumbajoy, quien nos contextualizará sobre su visión de territorio y los retos y expectativas de las comunidades respecto a la restitución de tierras en la región. El proceso de restitución de derechos territoriales orientado mediante el Decreto Ley 4633 de 2011 en el marco de la política pública de atención a la población víctima del conflicto armado en nuestro país es una estrategia en doble vía, compuesta por una fase administrativa y otra judicial, que permite a las comunidades indígenas del país dignificar, reparar integralmente y restituir en lo posible los derechos vulnerados con ocasión del conflicto armado. Este proceso nace como una acción concertada mediante consulta previa entre el Estado colombiano y diversas organizaciones nacionales indígenas, las cuales tomaron como referencia para su proyección el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Ley 21 de 1991 y los diversos avances en materia jurídica logrados a la fecha, entre ellos el Auto 004 de 2009, el cual busca proteger de la extinción física e inmaterial a las comunidades indígenas, haciendo seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 sobre el estado de cosas inconstitucional del tema de desplazamiento forzado. Es decir, es una herramienta de orden jurídico que permite proteger los derechos fundamentales de las comunidades indígenas respecto a las consecuencias del conflicto armado colombiano. El objeto del presente Decreto Ley 4633 de 2011 permite a su vez reconocer al territorio como víctima y reparar a las comunidades de acuerdo con la Constitución Política, la Ley de Origen, la Ley Natural y el Derecho Mayor o el derecho propio. Ello con el fin de garantizar supervivencia física y cultural, a partir de la identificación de las causas y los efectos generados en el territorio, en relación con el conflicto armado vivido desde 1991 hasta la fecha, como una posibilidad de justicia, verdad, reparación
y garantía de no repetición. El sujeto colectivo, entonces, es reconocido por el presente decreto y es una posibilidad de vida, no solo para las comunidades que lo habitan, sino para todos aquellos elementos materiales e inmateriales que conviven allí, para la pervivencia del conocimiento ancestral, las tradiciones, los espíritus, la familia, la siembra, los mitos, los secretos y todo aquello que hace parte del territorio. Damos paso a nuestra invitada, la doctora Laura Rojas, abogada y experta en temas de restitución de tierras, que acompaña el proceso restitutivo con la Comisión Colombiana de Juristas, y quien nos hablará sobre el acceso a la restitución en las comunidades indígenas de esta región. Tú eres la vida, nuestro corazón. Para todas las personas que nos escuchan desde Radio Guaira, un saludo muy especial para la OSIP, quien les habla, la abogada Laura Rojas Escobar, de la Comisión Colombiana de Juristas del equipo de tierras. Nosotros hemos venido acompañando procesos de restitución y de defensa de derechos territoriales en el departamento del Putumayo, particularmente con el pueblo Siona y el pueblo Cofán, y a la vez hemos venido acompañando en la modalidad de mentoring a través del Programa de Justicia para la Paz Sostenible a las organizaciones de la OSIP, la ASIPS y la Mesa Cofán, y hemos podido identificar posibilidades y dificultades jurídicas respecto de las distintas etapas del proceso de restitución aquí en el departamento. Una de ellas, digamos, es la falta de solicitudes por parte de las comunidades, digamos, y teniendo en consideración que la vigencia del decreto ley 4633 del 2011 está llegando a su fin ahora en el 2021 y que desde varias organizaciones de derechos humanos a nivel nacional hemos venido solicitando que se prorrogue la vigencia de la ley de tierras, y esto tiene toda la relevancia si tenemos en consideración que a nivel de país tan solo tenemos 17 sentencias étnicas y 2 de ellas son en el departamento del Putumayo, pero hay un contexto de violencia generalizada y de distintos hitos que podemos identificar desde el 1 de enero de 1991, que es cuando inicia, digamos, el periodo de estudio para las afectaciones por despojo, por abandono, por confinamiento. Ese es, digamos, uno de los primeros retos que tenemos como comunidades, y es organizarnos frente al acopio de la información y frente a la solicitud para que pueda la unidad de restitución focalizar y avanzar en las caracterizaciones de afectaciones territoriales. Una segunda dificultad es la presencia, digamos, también de actividad extractiva y de intereses de exploración petrolera en los territorios indígenas, y concretamente cómo hemos visto el posicionamiento de estos escenarios donde no hay garantías para la consulta previa, donde se han hecho consultas amañadas, de mala fe, donde las comunidades no están en una igualdad de condiciones y donde no han podido manifestar su consentimiento y no han podido, digamos, por esta misma situación victimizante de la que estábamos hablando, por la pérdida de la autonomía y la pérdida del ejercicio del derecho propio y el sometimiento y el contexto de violencia y de miedo en el que viven las comunidades. Entonces es importante tener en consideración que el decreto ley habla de manera específica de despojo de los recursos naturales cuando se presenta la apropiación parcial de los, o total, digamos, de territorios, de recursos, y tener en consideración, digamos, que el territorio para los pueblos indígenas no es solo la tierra, digamos, que poseen y la tierra que están cultivando, sino que también se generan escenarios de relacionamiento espiritual con los territorios. Entonces, cuando se dan procesos de consulta previa que están viciados, no podemos hablar de un lleno de cumplimiento de los requisitos legales, y por tanto hay también una conexidad con estos factores subyacentes con el conflicto que identificó la propia Corte Constitucional. Entonces ese es uno de las dificultades que se ha identificado. Muchas gracias.
Los efectos de la guerra enfermaron el territorio, trajeron consecuencias irreparables. El confinamiento, el desplazamiento, la muerte, los desaparecidos, la incertidumbre, el narcotráfico, pero especialmente el miedo, como documenta el Centro Nacional de Memoria Histórica en su informe Tiempos de Vida y Muerte, Memorias y Luchas de los Pueblos Indígenas en Colombia. La guerra contra los indígenas inicia desde la invasión española y se prolonga hasta tiempos actuales. La violencia que nace y se hace en las acciones de los conflictos armados vividos durante la historia rompe la red vital, interrumpe, altera y administra e impide que se reproduzca la vida en los territorios, regulando todo lo que se produce y diciendo qué tipo de vida debe instaurarse ahí. Así, impusieron la religión sobre las prácticas tradicionales, impusieron la lengua española sobre el diálogo ancestral, impusieron la guerra sobre las posibilidades de construir consenso y diálogo, en un ciclo que parece sin fin. Damos paso a nuestro invitado José Homero Mutumbajoy, presidente de la organización zonal indígena del Putumayo. Bienvenido. Quiero saludarlos al departamento del Putumayo, a los 15 pueblos indígenas asentados en la región. Mi nombre es José Homero Mutumbajoy, soy el actual representante legal y presidente de la OSIP. En ese orden quiero compartirles el significado de territorio para nuestras comunidades indígenas. Para nosotros como pueblos indígenas, el territorio es el pilar fundamental de nuestro existir. Es la vida en el cual nosotros respiramos, en el cual nosotros caminamos, en el cual nosotros chagramos. Y por eso nuestra conclusión como indígenas es que sin territorio no somos indígenas. Es, digamos, lo primordial para nosotros como pueblos indígenas en el departamento del Putumayo. Frente al conflicto armado, ¿cuáles han sido las afectaciones en el territorio? Una de las consecuencias ha sido el confinamiento por presencia de minas antipersonas en los territorios, en las comunidades indígenas, lo cual lleva a que la comunidad sea confinada y impida la libre movilidad dentro de sus territorios. Como segunda consecuencia, la desarmonización espiritual territorial que se presenta en cada una de las comunidades, puesto que esto ha generado una serie de asesinatos, no solamente a líderes indígenas, autoridades indígenas, sino también a sabedores, a abuelos, a caciques. La dinámica del conflicto armado en el orden nacional respecto a las diversas afectaciones territoriales sufridas por las comunidades indígenas no es nada alentador. En el informe de la investigación Tiempos de Vida o Muerte, realizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Organización Nacional Indígena de Colombia, se amplía una mirada sobre el conflicto en los territorios, lo que requiere una atención inmediata del Estado colombiano. Las diversas acciones realizadas por los grupos armados ilegales y legales sobre la población civil indígena son muy altos en relación a la cantidad de comuneros que existen en el país. Los territorios ancestrales se convirtieron en campos de batalla, centros de entrenamiento, operativos y confrontaciones permanentes por mantener o conseguir el control territorial. La guerra se expandió, así lo muestra el informe mencionado. El número de pueblos indígenas que entran en los registros fue en aumento, mientras entre 1983 y 1996 aparecen 26 pueblos indígenas con registros de afectaciones. Entre 1997 y 2004 el número asciende a 48. El departamento del Putumayo en Colombia ha sido uno de los territorios marcados en su memoria por la presencia del conflicto armado, desde tiempos inmemoriales. La llegada de la coca, los colonos y el narcotráfico sobre los 70s, la presencia de diversos grupos insurgentes desde la década de los 80,
la violencia y el auge paramilitar a finales de los 90, hasta la transformación del mismo conflicto armado que hoy se vive en el territorio. Aunado a esto, su posición geoestratégica como frontera y la riqueza natural que tiene su territorio. Todos estos elementos conjugados juegan un papel relevante a la hora de comprender la dinámica de violencia que viven las comunidades étnicas en este departamento. La mayor parte de los hechos de violencia de la región amazónica entre 1959 y 2017 se concentraron en los departamentos del Vaupés y Putumayo. La confrontación entre FARC, ELN, grupos paramilitares y ejército provocaron diversos hechos y acciones de violencia que lesionaron al territorio. Estas acciones fueron consideradas afectaciones directas e indirectas a los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Además, fueron tomadas como sustento importante para los fallos de sentencia y medidas cautelares en beneficio de la comunidad indígena Siona de Tuntuyá, Yorito Putumayo, y las medidas cautelares en 2018 que beneficiaron al pueblo Murui de Monay de Jitoma y al pueblo Siona de Buenavista. Vamos caminando como hermanos, hijos de la tierra, pueblos hermanos. Con el avance de los diálogos entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, se permitió el acceso a los territorios para que las diversas estrategias orientadas por el Decreto Ley 4633 de 2011 fueran una realidad. Algunos de los territorios fueron priorizados por la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas. Y el proceso restitutivo para los pueblos indígenas planteó 3 momentos: el administrativo, el judicial y el posfallo. Antes de realizar la solicitud de restitución, es importante que las autoridades indígenas tengan en cuenta los siguientes aspectos. Primero, que los hechos de violencia se hayan registrado a partir del 1 de enero de 1991. Segundo, que las afectaciones territoriales sufridas estén relacionadas con el conflicto armado. Y también tener presente que no todos los casos se realizan a la vez, pues la unidad de restitución de tierras prioriza y focaliza los territorios a intervenir. Posteriormente, la unidad de restitución de tierras analiza mediante la elaboración de un estudio preliminar la viabilidad jurídica de la solicitud, emitiendo un acto administrativo, donde dicha entidad acopia la documentación básica del caso y define qué tipo de medida de protección se requiere, entre medidas cautelares, ruta étnica o caracterización. La caracterización de afectaciones territoriales es una investigación más profunda sobre los diversos procedimientos, acciones y afectaciones ambientales, socioculturales y jurídicas territoriales que pudieron verse afectadas durante la existencia del conflicto armado. Este proceso de caracterización es acompañado y acordado mediante una asamblea de inicio, donde se validan las acciones logísticas y los objetivos del proceso con autoridades de las comunidades y una asamblea final, donde se construyen de manera participativa las pretensiones o peticiones que se les solicitarán al juez producto de las afectaciones territoriales identificadas y que también estarán contenidas en la demanda de derechos territoriales. Para hablar de algunos de los avances, logros y dificultades del proceso restaurativo en el Putumayo, invitamos de nuevo al presidente de la Organización Zonal Indígena del Putumayo, José Homero Mutumbajoy. Los principales retos en materia de restitución de tierra en comunidades indígenas comprenden una efectiva adecuación y coordinación institucional, así como el compromiso del Gobierno Nacional para garantizar una paz estable y duradera en los territorios indígenas para un buen vivir y bienestar de las comunidades indígenas. Así es, efectivamente, Radio Escucha y pueblos indígenas del departamento del Putumayo. Los principales avances y logros en los procesos restitutivos se han venido manifestando en el interés de las comunidades y pueblos indígenas gracias al compromiso de los profesionales que vienen acompañando permanentemente
y vienen trabajando de la mano con las comunidades y pueblos indígenas y sus estructuras organizativas de gobierno propio, en aras de poder tener una mejor comprensión a la normatividad vigente que ampara a los derechos de las comunidades y pueblos indígenas. Igualmente, una de las principales dificultades que se presentan en estos procesos de restitución de tierra con las comunidades indígenas es en la renuencia y la falta de adecuación institucional en el departamento del Putumayo, puesto que no contamos con oficinas de atención en aras de poder avanzar con estos casos para dar cumplimiento a los procesos de restitución de tierras con comunidades indígenas. Durante el proceso de caracterización se pueden identificar posibles controversias inter o intraétnicas o posibles riesgos que ponen en cuidados intensivos la integridad física e inmaterial de las comunidades indígenas. Para ello, se consideran diversas acciones desde el mismo decreto, como son las medidas cautelares, cuyo fin es asegurar la protección de los derechos territoriales, a partir de la identificación de posibles riesgos que afecten al sujeto territorial colectivo. Posteriormente, y después del proceso de documentación, el territorio identificado es inscrito en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, y llevado ante un juzgado de restitución de tierras, que mediante auto admisorio valida la presentación expuesta en la demanda de restitución. Otro de nuestros invitados es Camilo Niño, indígena de la Nación Arahuaca y representante de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, defensor de la vida, del territorio y de la madre tierra. Adelante, Camilo. Quiero extenderle un saludo. Mi nombre es Camilo Niño. Soy el secretario técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. Soy de la Nación Arahuaca y desde hace unos años vengo coordinando el espacio de la comisión como un espacio muy importante que tenemos los pueblos indígenas en materia de exigibilidad de los derechos territoriales, las cuales tienen unas funciones que tienen que ver con la revisión de cuántas solicitudes hay, solicitudes de información, de mirar todo el tema presupuestal, de mirar y revisión de las normas y múltiples funciones que sería importante en un espacio profundizar. Lo primero que quiero resaltar de este papel es que la unidad de restitución de tierras, después de surtir todo un proceso, desde el tema de la identificación, caracterización, hasta que finalmente un juez falla a favor, tiene unos trámites, tiene unos tiempos. Pero al llegar a la Agencia Nacional de Tierra, para que se formalice vía constitución, ampliación, saneamiento, se encuentra con muchas dificultades. Dentro de esa es el gran número de solicitudes de formalización y de demanda que tenemos los pueblos indígenas. Actualmente hay a nivel nacional 982 solicitudes entre constitución, ampliación, saneamiento. Y quiero darle una cifra para el tema de la Amazonía colombiana. Para la Amazonía colombiana, por ejemplo, actualmente hay 235 solicitudes que están distribuidas de la siguiente manera. Por ejemplo, en el departamento del Amazonas hay 25 solicitudes de formalización, en Guainía tenemos 11, en Putumayo, sorprende esta cifra, hay 131 solicitudes. En Baupés existen 3, en Guaviare 18 y en Caquetá 47. Sin embargo, lo que más llama la atención es que no sabemos cuánta es el área que estamos pretendiendo. De esas 235 que le mencionaba, solo 70 tienen información en cuanto a solicitudes, que suman aproximadamente 4.5 millones de hectáreas que hemos solicitado.
Entonces, eso es para que nos demos cuenta que el tema de unidad de restitución de tierras, si falla un juez, se encuentra con una cantidad de problemática a la hora de que la Agencia Nacional de Tierra inicie los procesos. Pero no solamente la formalización, actualmente hay 125 solicitudes de implementación del 2333, que como saben fue un decreto que nació en el 2014, pero que tampoco hasta la fecha no ha salido una sola resolución. Lo grave de esto es muchas solicitudes, no hay respuesta estatal, no hay un presupuesto que uno diga que es significativo para dar respuesta y muchos trámites y trabas administrativas. Una de ellas es si hay solicitudes de pretensión de exploración y explotación mineroenergética. Como ustedes saben, Putumayo es una de las zonas donde las solicitudes de exploración y explotación están incluso en resguardo constituido, y esto es gravísimo para los pueblos indígenas. Muy complejo, donde la comisión está haciendo todo el esfuerzo de mirar, estamos mirando si vamos a entrar a un tema de revisiones normativas y estamos trabajando también en una estrategia para ver si logramos un estado de cosas inconstitucional, que lo que queremos decir es, señores de la Corte Constitucional, queremos que le ponga atención al tema de tierra. Hay una violación fundamental al derecho al territorio, porque el territorio es el eje estructural y fundamental para la pervivencia y permanencia de los pueblos indígenas, donde garantizan las prácticas culturales, las vivencias culturales, el ejercicio del derecho propio, etc. Queremos lograr que se declare un estado de cosas constitucional para ver si logramos avanzar. Entonces quiero enviarle un saludo a todos los que nos están escuchando por la radio Guaira y esperamos que podamos ampliar toda esta información más adelante. Muchísimas gracias. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! La tercera y última etapa del proceso restitutivo está orientada al cumplimiento del fallo de sentencia de restitución, donde el juez de restitución de tierras vincula al proceso a diversas instituciones del Estado y les brinda unas orientaciones específicas para reparar de manera integral al sujeto colectivo. Este es un proceso de vital importancia, no solo por el reconocimiento y las acciones emprendidas por la vía jurídica, sino porque abre las posibilidades del fortalecimiento de la autonomía y la organización propia de las comunidades indígenas. Finalmente, en el ejercicio de sus derechos y con la reivindicación de estos, las comunidades indígenas tienen la posibilidad de recuperar su autonomía y crear sus propias rutas para la protección del territorio. En el próximo episodio, conversaremos sobre el desarrollo de la autonomía en los planes de vida de las comunidades indígenas y conoceremos un poco sobre los diferentes conflictos socioambientales que se han desarrollado en este territorio. Este programa radial fue posible gracias al apoyo del pueblo de Estados Unidos, a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Los contenidos y opiniones expresados en este programa no representan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos. Uso de música de la agrupación Siona Espíritu y Grupo Musical Tierra Nuestra, con las voces de Jorge Buitrago y quien les habla, Eloísa Castillo. Transmite Radio Guaira, emisora asignada a la Organización Zonal Indígena del Putumayo, OZIP. Recuperando el territorio que la guerra se llevó. Un espacio para conocer los derechos territoriales de las comunidades víctimas del conflicto armado en Colombia.